Sergio Gómez ha hecho del cuerpo humano un lenguaje visual, espiritual y profundamente nuestro. Gracias por acompañarnos entre amigos esta conversación semanal sobre la fe cristiana y el mundo contemporáneo que hoy tenemos el pintor, educador y empresario Sergio Gómez y tu amigo Gerson García. Sergio Gómez desafía la cultura que hace distinciones irreconciliables entre lo espiritual y lo material. Como pintor, como artista, como educador y empresario, define la humanidad como un acto físico-espiritual inseparable. Y quizás por eso me gustan sus trabajos. Figuras humanas a escala real como seres trascendentes y luminosos sin demasiada idealización. Y cuando veo sus obras recuerdo una idea que me ha acompañado por años. La fe cristiana es posiblemente la religión que más se enfoca en la dimensión material del ser humano. En el universo, el Creador deja constancia de la materialidad visible e invisible. El acto sublime del Dios hecho carne rompe con entendimientos antiguos y modernos que separan lo concreto, físico y cotidiano de la materia con el espíritu insondable y eterno de Dios. El cristianismo no comienza en una idea, sino en un cuerpo humano que nace, vive, muere y se recrea resucitado. Y eso verdaderamente lo cambia todo. Significa que nuestras propias formas humanas, con grietas, límites y silencios, pueden ser lugares de encuentro con lo trascendente. Por eso las figuras de Sergio no tienen rostro definido, no porque les falte identidad, sino porque están abiertas. Son una invitación, un espacio donde quien mira puede decir, ese podría ser yo. Hoy conversamos con Sergio sobre sus logros y luchas en un mundo obsesionado con editar la imperfección, eligiendo la figura humana real como un acto de fe, un acto de resistencia. Pero antes de continuar, déjame invitarte a que nos acompañes y compartas esta conversación regularmente. Si disfrutas de estos temas y te ayudan a pensar con más claridad, quizás a hacerte preguntas honestas, a mirar tu fe desde otro ángulo, te invitamos de todo corazón a suscribirte a Entre Amigos con Gerson García. Encuentra el podcast semanal y gratuitamente en Spotify, YouTube y Apple Podcasts. Al suscribirte nos ayudas a que este espacio siga creciendo y llegue a más personas que, como tú, están intentando vivir una fe más profunda en medio de una cultura saturada de ruidos y de bullas. Y si este episodio te hace pensar, compártelo también en tus redes sociales, porque cuando compartes esta conversación no solo pasas un enlace, también abres un espacio a otros para escuchar, reflexionar y crecer juntos. Sergio, es un placer tenerte con nosotros en el día de hoy. Bienvenido. Hola Gerson, ¿cómo estás? Qué gusto estar aquí contigo, saludarte, gracias por la invitación. Hace tiempito que no charlábamos. ¿Verdad que sí? Hace ya tiempo que no hablábamos. Y siempre es un placer hablar contigo. Hay cosas que me encantan de tu trabajo como artista. Siempre es algo muy refrescante volver a conversar sobre tu trabajo, muy particular, muy único, porque tú eres una persona de fe cristiana y un artista plástico, que te has dedicado a eso, yo diría, gran parte de tu vida, con una vocación docente también muy fuerte y con un sentido de crear comunidad entre artistas quizás unidos por esa fe. Así que cuéntanos un poquito de todas estas iniciativas y después de tanto tiempo de no hablar contigo, ¿en qué andas en estos días? Siempre, tú sabes, lo artístico me gustó, siempre lo traía desde joven, desde chico. Cuando me preguntan cómo empecé mi carrera artística o cómo empecé como arte, siempre digo que empecé en la iglesia, porque cuando era pequeño, mi papá pastor, siendo pastor de una iglesia, mi mamá para mantenerme callado en todas las reuniones que íbamos a los domingos, luego por la tarde, el servicio de oración, servicio de jóvenes, etcétera, etcétera, me daba tarjetitas de papel y me daba bolígrafo para que no hiciera ruido, y entonces ahí empecé. Yo les dibujaba al pastor, dibujaba al corista, dibujaba a quien estuviera enfrente, o hacía mis historias, y luego yo tenía una tía que ella los domingos me recogía las tarjetitas y me llevaba a comer ice cream. O sea que ella fue mi primer coleccionista. Pero yo lo que siempre digo es, pero ya hoy en día ya no recibo ice cream como pago, así que... No, ahora ya no. Ya me di cuenta en la galería, mirando algunas de tus obras, que el ice cream ya no es suficiente, pero cuando nos veamos te invito a uno, a ver qué pasa. Ahí siempre le digo que sí al ice cream. No, pero fíjate ahí, todo empezó ahí, no me di cuenta hasta ya mi formación dentro del
high school, que nos mudamos a Estados Unidos cuando yo tenía 16 años, que entonces mi profesor de high school, cuando llegué a ser ya un senior, me preguntó, oye, ¿has considerado una carrera artística? Y entonces fue que dije, bueno, no, yo no sabía, hasta ese entonces nunca había conocido a un artista plástico que estuviera vivo y que eso hiciera, ¿no? De trabajo. Yo siempre pensaba, bueno, lo más cercano puede ser diseñador o arquitecto, algo así, pero eso me abrió las puertas y ya de ahí, bueno, me interesaron dos cosas siempre, que es lo que estudié, tanto la pintura, el arte, pero también todo lo que es el marketing y el negocio, el business. Entonces las dos cosas siempre fueron mano a mano, de manera que cuando terminé la universidad, buscando trabajo, empecé a trabajar en un marketing department de una agencia de publicidad y después de ahí me fui a enseñar a nivel universitario y siempre quise abrir mi galería, de ahí hice transición a abrir mi propia galería, pasé a ser curador allá en Chicago por 15 años y de ahí pues hace un par de años nos venimos para acá, para Florida, el estado de Florida, cerca de Miami. Y aquí pues estamos haciendo lo mismo, ¿no? Haciendo arte, haciendo trabajo de galería, haciendo proyectos de curaduría y algo que empezamos hace 10 años mi esposa y yo, que siempre ha sido también una pasión nuestra, es hacer algo educacional. Como los dos estuvimos trabajando con universidades, pues cuando nos salimos y a hacer lo nuestro, siempre nos quedó como que esa semillita de seguir educando. Entonces lanzamos una academia virtual, se llama The Artist Next Level, que es una academia, no enseñamos el arte, sino enseñamos en sí, más que nada, cómo el artista puede avanzar su carrera artística, dándole las herramientas de negocio, de marketing, a mi esposa herramientas de mindset y cosas que necesita uno que no aprende en la escuela. No aprendes a hacer el arte, pero nadie te enseña cómo emprender tu negocio, cómo sobrevivir como artista, etc. Entonces eso es lo que hacemos. Ya llevamos 10 años con ese proyecto y siempre nos ha encantado, y a mí en lo particular, todo lo que es comunidad. Hacer comunidad, desde que estábamos en Chicago, te recuerdas en la galería, en el Art Center, todo era siempre basado en comunidad. Al llegar aquí a Florida, haciendo lo mismo, buscando oportunidades para abrir comunidades y bueno, en eso estamos, ¿no? Eso es lo que a mí me gusta mucho. Y creo que vamos a hablar un poquito más de ese espacio, de esos espacios para comunidad de artistas y quizás incluso algunos que no somos artistas, pero podemos participar también. Pero me llama mucho la atención porque la concepción que algunos de nosotros que no somos artistas plásticos, que no somos gente inclinada a la creatividad, es esta visión del artista como alguien en completo arrebato permanentemente, ¿no? Alguien desconectado del mundo, con percepciones sublimes acerca de las cosas y que tiene la habilidad de reflejar, y sí, muerto de hambre. Muerto de hambre en una esquina por ahí. Y de pronto aquí te tenemos a ti, que eres un artista consumado, y cuando nuestros amigos que nos acompañan en esta conversación tengan la oportunidad de llegar a los enlaces que hemos puesto de tu trabajo, van a darse cuenta de que eres bueno en lo que haces, de que hay criterio, de que hay verdaderamente esa intuición y ese arrebato, pero sin embargo nos hemos pasado hablando al principio de nuestra conversación, ¿no? Sobre todas estas cuestiones bastante materiales, bastante concretas, ¿no? ¿Qué mitos has tenido que derribar en tu propia vida? Ese es el primero, ¿no? Vas a la universidad, te gradúas de la universidad. Hoy en día ya están cambiando las cosas, tengo que decir, ¿no? Pero cuando yo me gradué hace muchos años, unos 25 yo creo, no sé, terminé mi maestría y luego hice mi Master of Fine Arts. Terminé sabiendo cómo hacer el arte, pero no cómo sobrevivir del arte. Entonces, porque había esa percepción, aún dentro de la universidad, de que sales, tienes que buscar una galería, estar tocando puertas y que en la galería te abra la puerta, te dé una oportunidad y esa es la única forma en que puedes llegar al público, ¿no?
Ese es el primer reto que uno se encuentra como artista. ¿Ahora qué voy a hacer? Y muchas veces al artista, aún desde antes, cuando uno va a escoger qué universidad voy a ir, ¿no? Y entonces los papás te hacen la pregunta, ¿qué quieres estudiar? Y dices, quiero ser artista. Es como si, o sea, casi les da ahí el paro cardíaco, ¿no? O sea, ¿y qué vas a hacer con eso? Te digo porque a mí también me lo preguntaron, ¿no? Y digo, pues no sé, no estoy seguro, pero vamos a ver qué pasa. Porque no puedes ir a un periódico y abrir y ver quién está buscando un artista, no Ujú, existe, ¿no? O ujú. diseñador, gráfico, cosas así, sí, pero artista plástico, pues no. Entonces, ese es el primer reto que uno se encuentra. Pero algo que ha cambiado y gracias a Dios me ha tocado vivir es el cambio también en el que hemos pasado en los últimos 20 años, en que ya el artista de hoy no es el mismo artista de hace 25 años, que no tenía nada de herramientas como las que tenemos hoy. Hoy el artista tiene Instagram, tiene Facebook, tiene TikTok, tiene todas ah, estos redes sociales que tú puedes trabajar en el estudio y en unos minutitos miles de personas pueden ver lo que estás haciendo, ¿no? Mm. Entonces ya aún en muchos casos la galería ah, ya no es ni siquiera necesaria para un artista poder salir adelante. Y claro, yo lo digo también como dueño de galería, ¿no? También ha sido un reto para las galerías de hoy en día, ¿no? Cómo nos mantenemos relevantes en el mundo en el que todo ha cambiado. Mm. Pero eso es para mí es lo que me gusta, eso es lo bonito, ¿no? Que ¿Encuentras muchos artistas con ese sentir también o eres un espécimen raro tú en medio del mundo artístico, ¿no? pues ya hay Conectado. más, sí. Fíjate, cuando empezamos a hablar acerca de marketing y todo eso, éramos nada más como unos 3, 4 personas que estábamos usando las redes para hacer eso. Y ha pasado tiempo en el que ya es más, ya se encuentran más artistas que vienen de eso, mm, ya con esa mentalidad. Y sobre todo porque ya artistas más jóvenes, ¿no? Mm. Pero la mayoría del artista, lo que quiere hacer es entrar en el estudio y trabajar. Y todo lo que es el marketing y el negocio es como un peso, ¿no? Es como, ay, les pesa, no les gusta. Entonces ahí es donde nosotros pues venimos y ayudamos a los Uno artistas. asumiría que como una persona de fe, habiendo crecido en la iglesia, tu esposa también, tu familia orientados hacia la fe cristiana, evangélica, quizás tu obra está informada por valores, por principios, ¿verdad? Por ideas inspiradas por la tradición cristiana. Este movimiento hacia lo concreto en el arte, hacia el poder tener una vida digna, una vida productiva, una vida vocacional que responda a tu vocación, pero al mismo tiempo vamos a tu galería y vemos el precio de tus obras, ¿no? Y hay esa preocupación. ¿Es también informado por tu fe esto o es más una necesidad de vida? Porque muchas veces dejamos nuestros procesos internos de vida fuera de la fe, ¿no? Algunos de ellos, y los financieros y los económicos son proverbialmente los que más dejamos fuera. Sin embargo, yo me imagino que tú en tu proceso creativo eres informado por todos estos elementos de la fe. Eres informado también a la hora de armar tus negocios, tu forma de encarar este aspecto de poner ahí afuera tus obras, de mercadearlas, de difundirlas de cierta manera y vivir de eso, ¿no? Fíjate que me gusta mucho esa pregunta porque si me lo hubieras preguntado hace 15 años, no. La tenía, claro, o sea, como crecí en la fe cristiana, pues esos valores siempre han sido parte de quién soy y ayuda a las decisiones que hago, ¿no? Pero hace muchos años, cuando estaba empezando mi carrera, eran como paralelos, ¿no? Ujú. No había un cruce entre lo que era mi fe cristiana, digamos, y el arte. Eran como dos paralelos separados hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque yo me recuerdo que desde pequeño siempre
sentía como que el arte se tenía que vivir fuera de la fe, fuera de la iglesia. Mm. Porque en la iglesia, si tenías la facilidad o el don de las artes visuales, no había un espacio para ti. O si tocabas música, bienvenido. Ya, si ¿Verdad? cantabas. Si cantabas, como mi hermano, ¿no? Juan Marcos, Sí, así. para él había espacio, pero para mí, Mm. yo me sentía como que esta inquietud que tenía de ser artista, no había un espacio para mí. Yo creo que de una forma inconscientemente la empecé a poner como en otra categoría. Bueno, de hecho, En tus convi- comienzos dentro de la iglesia pintando eran muy marginales. Era Exacto, para que no estorbes. Ponte a pintar para que no hagas exacto. ruido, ¿verdad? Para que no haga ruido, exacto. Ajá. Tienes razón, no había pensado en eso. Entonces, como que en los principios de mi carrera fueron separados, ¿no? Ujú. Hasta cierto punto. Claro, mi arte en sí, el arte, siempre ha tenido conceptos de fe que son importantes para mí, pero la carrera en sí, Mm. la parte de negocio, la parte de exhibición, siempre la tenía como un paralelo. Fue hasta, yo creo que más recientemente, esos dos paralelos se han ido co- ah, juntando Ujú. y ya se han cruzado. Mm. Y ya es algo que hoy en día um, es muy consciente en lo que hacemos. Los negocios que emprendemos, ya todo es relacionado a nuestra fe. Y ya no lo vemos como es un negocio de Sergio Gómez, sino que es un negocio en el que estamos trabajando con Dios. Te voy a dar un ejemplo más tangible. Cuando llegamos aquí a Florida, queríamos abrir la galería, que la cerramos, la que teníamos en Chicago. Tuvimos mucho tiempo en oración, trabajando en cómo queríamos este tipo de galería. Y una de la visión que el Señor nos dio para la galería fue abrir un espacio en el que pudiéramos no solamente tener el arte, pero que el arte fuera como un vehículo Ujú. para conversación con las personas, fuera también un lugar donde la gente al entrar sintiera algo diferente, un lugar también en el que pudiéramos recibir ah, pues artistas y de alguna forma poderlos conectarlos con nuestra fe. Entonces ahí en ese espacio estuvimos también haciendo grupos, dos grupos, un grupo por la tarde que hacía mi esposa con mujeres de negocio y un grupo los miércoles, que justamente por la noche tenemos un evento, todos los miércoles por la noche con artistas de fe, pero abierto al público. O sea que estamos conscientes de poder invitar a otros artistas para que puedan ser parte de eso, ¿no? Que no Ujú. necesariamente son cristianos. Entonces, ya todo tiene un propósito diferente. Hoy en día ya no es abrir una galería y lo tradicional de lo que es la galería, ya todo es integrado 100% en lo que estamos haciendo. Y esa es la diferencia, ¿no? Que me Ya. tomó muchos años llegar a este punto, a poder entenderlo y a poder, no solo eso, sino a poder rendir lo que yo estaba haciendo. El reino de Sergio Gómez ya no, ahora es el reino de Dios, ¿no? Que Ujú. es lo más importante. Hablemos un poquito entonces de tu obra, cautivadora para muchos de nosotros. Hemos trabajado tú y yo en algunos proyectos educacionales que han conectado la teología desde una perspectiva latina en los Estados Unidos con el quehacer artístico y tú participaste en eso. Y tus obras realmente vibran con una tonalidad, yo diría, humanista, ¿no? Mi padre, que era pastor, hablaba del humanismo al estilo de Cristo y muchas veces el humanismo se ha entendido como esta idea que se opone a la fe cristiana, ¿verdad? Pero este humanismo de Cristo, donde el ser humano está en el centro de la intención de Dios, en el centro de la redención, en el centro del objeto de Dios, ¿verdad? Que Dios vino en Jesucristo a salvar al mundo, no a condenarlo, a buscarlo, a rescatar lo que se había perdido. Y tú haces eco de eso en una etapa inicial de tu vida con una centralidad clave de la figura humana a tamaño natural, y algunos de los modelos incluso son tú y tu familia, tus hijos en algunas de tus obras, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué esa centralidad humana? ¿Por qué no pintar ángeles o seres sobrenaturales o
paisajes de la naturaleza que de alguna manera muestran la grandeza de Dios y todas estas cosas retóricas a las que vamos. Y de pronto te ocupas en esta figura humana con tonos muy etéreos, muy sugeridos más que mostrados en detalle, ¿no? ¿Por qué te inclinas hacia eso? Fíjate que todo comenzó y ahí viene los principios de este estilo con el que estoy trabajando ya de muchos años, con una pintura de la crucifixión. Ujú. Me acuerdo muy bien, estaba yo en la universidad y quería hacer una pintura de la crucifixión, porque, bueno, quería hacer algo grande, ¿no? Siempre he tenido 4 pinturas que siempre he querido hacer. Una de la crucifixión, que ya la hice, una de la Santa Cena, que también ya la hice, Ujú. ah, una de cuando Jesús camina sobre el agua, que también la acabo de hacer Ujú. recientemente, y una de la Ascensión, que todavía no he hecho. O sea, esa vendrá por ahí. Pero entonces quería hacer esa pintura de la crucifixión a tamaño natural. Y al estar como haciendo bocetos y por la posición de la figura de Cristo en la cruz, se me ocurrió, dije, ¿por qué no uso mi propia figura? Entonces tenía el canvas en la pared, obviamente un canvas bastante grande, y agarré un marcador y yo mismo hice la posición de la cruz con mi propio cuerpo y tracé ahora sí que mi cuerpo alrededor con el marcador. Mm. Y entonces eso dejó una impresión de mi tamaño, de mi persona, de mi figura humana, con la posición de la cruz. Y me recordó ese pasaje que hemos sido crucificados juntamente con Cristo. Mm. O sea, tenía también esa cuestión teológica, ¿no? Que siempre me había llamado la atención. Entonces, para mí esa fue la primera vez que lo vi y había algo que es un trazo, es como una sombra, no es una persona que, digamos, se me ocurrió, sino una persona viva, ¿no? En este caso era mi propio cuerpo. Entonces, cuando tú trazas una persona, hay algo en ese trazo que cuando alguien lo ve, se identifica con, esa es la figura de una persona. Esa es tamaño natural, se nota que es como un tipo de silueta, Ujú. ¿verdad? Entonces ahí fue que todo comenzó a armarse en mi mente como algo que era central. So, de esa forma la figura fue el lenguaje que he utilizado ya por 25 años para traer el mensaje que quiero hacer, ¿no? Una figura, digamos, si es algo, una figura en sufrimiento, puedo hacer una pose en sufrimiento, ¿no? Si es una Ujú. figura con alegría, una pose en la que las manos están abiertas, etcétera, ¿no? O sea, la silueta humana tiene tantas expresiones que se pueden usar indefinidamente. Ujú. Entonces todo eso comenzó allí. Después, cuando nació Alec, yo me acuerdo que estaba en el cuarto de maternidad, así cuando están naciendo, entonces que sacan al baby del vientre de la mamá. Entonces, o sea, para mí fue impactante la primera vez que había visto eso, cuando nació mi primer hijo. Y entonces ahí fue que conscientemente decidí, bueno, de ahora en adelante todas mis suegros van a tener, ah, voy a hacer este concepto del ciclo humano, Ujú. desde la vida, el nacimiento de la vida hasta la muerte. Mm. Y es por eso que muchas veces he usado la silueta de mis hijos cuando eran más pequeños. Ahora ya no se dejan, ya son muy grandes. Pero cuando eran chiquitos les gustaba. Ajá. Usaba la silueta de ellos. Es como un registro del De la vida, paso de del alguna tiempo manera. en Ujú. nuestra vida, ¿no? Ujú. Pero nunca, si tú ves todas esas pinturas, nunca son retratos de ellos. Es simplemente una silueta. Y de esa forma, cualquier persona que lo ve se identifica con, digamos, si es un niño o una niña, bueno, con ellos mismos, o con su hijo, su hija, o sus nietos, etcétera, ¿no? Se abre mucho más a la interpretación cuando es una figura universal que cuando Ujú. si fuera una figura específica. Ujú. Si yo me pinto a mí mismo, por ejemplo, pues entonces ya tengo ciertos trazos, cierta descripción que entonces
ya uno llega a ver esa figura con cierto tipo de pensamiento, ¿no? Pero si es una figura, puede ser cualquier persona, puede ser alguien chino, francés, o mexicano, o estadounidense, no importa, es una figura universal. Ujú. En la última obra, que es uno de los proyectos que has querido realizar, ¿verdad? Este Jesús caminando sobre el mar. Sí, es la historia cuando después de que está Jesús hablando en el monte alimenta a los 5,000 Ujú. y todo eso. Entonces les dice a los discípulos que se adelanten En las y barcas, ellos, sí. exacto, se van en el barquito. Hay tormenta y en la noche llega caminando a donde ellos, ¿verdad? Esta Exacto, figura entonces, fantasmagórica. exacto. Entonces, ese momento, hay muchas pinturas que he visto en el que está Jesús dándole la mano a Pedro y todo eso, ¿no? Los discípulos ya reconocen a Jesús. Yo quería hacer el primer momento en que están en medio de la tormenta y se ve a lo lejos la luz y se ve como algo, tal vez como un fantasma o algo, pero que es una luz que ilumina. A veces el fantasma como que da miedo, ¿no? Este es como una luz que ilumina el océano. Así es. Y, Y y hay una luz que baja también de arriba, ujú. implicando una divinidad. Ya vamos a poner un enlace porque ya lo tienes en tu galería para que nuestros Ya está. Y es amigos. una obra grande, Ah, son 10 eso, pies de ancho. imagínate. Porque la idea es que yo quería que, si tú ves la obra, y si nuestros amigos la ven, pone al espectador dentro de la barca. O sea, cuando tú estás separado enfrente de la obra, es como si estuvieras dentro del barco y ves entonces la figura de Cristo allá a lo lejos. Te emplaza en la escena. ¿Ha habido algún cambio estilístico ahí? Porque en referencia a tus otras obras, yo la encuentro esta con colores intensos, vibrantes, en tonos azules, ¿no? Pero muy vibrantes. Normalmente tus colores son atenuados, son discretos, ¿verdad? No golpean la vista y sin embargo el tono azul está marcado. Hay ciertas variantes. Estilísticas, me da la Claro. impresión. ¿Estás en una nueva etapa de tu vida? Hablaremos de la otra etapa Mi periodo azul. es tu periodo azul. Sí, no, bueno, o sea, en esa obra específicamente todos son pues cosas estratégicas, ¿no? Obviamente por el tamaño, la escala. El color puede ser distracción muchas veces. Entonces, al solamente dejar el color azul y los tonos blanco y negro, no te distraes en el color, sino en la escena, en lo que está pasando. A la misma vez es una escena de noche. Entonces, hay ese tipo de oscuridad, azul por el océano, por el cielo. Entonces, es más como para dar ese matiz de que estamos en medio del océano en la oscuridad. ¿Qué veremos de ti en el futuro? ¿Qué proyectos estás Pues planeando? mira, ahorita estamos haciendo varias cosas. Estamos trabajando aquí en Florida, obviamente, con la galería, con mi propia obra. Pues sí que siempre seguirá cambiando. Me quedan unas más obras azules que quiero hacer del mar. Otras historias bíblicas, estoy más seguro que tienen que ver con el mar. Mm. También estamos haciendo ahorita, trabajando con las comunidades en línea, la comunidad que tenemos que se llama The Artist Next Level, que es la comunidad de entrenamiento para artistas, y una nueva que acabamos de abrir justo apenas hace un mes que se llama Artists of the Upper Room, o sea, artistas del aposento alto, que eso es para artistas de fe, artistas cristianos. Mm. Y es una comunidad que estamos haciendo en línea, o sea, artistas pueden participar, no importa dónde estén, en la que queremos dar apoyo, platicar como un foro en los que los artistas pueden ser parte, hablar de nuestra fe de una forma abierta, hablar cómo podemos ser más efectivos con nuestra labor que Dios nos ha dado en el mundo en el que vivimos hoy en día. Es interesante que en el trabajo que tú haces y a la hora de crear comunidad tengamos que salir del ámbito de la iglesia, ¿no? Una de tus quejas, quizás también la mía, aunque tú no suenas nunca a queja, pero algo que comentamos acerca de la iglesia es la ausencia de estos espacios
que permiten otro tipo de expresiones, ¿verdad? No solamente a nivel artístico, de otras agendas, de otros entendimientos, de otras formas de ver la cosa, preservando la unidad del cuerpo, pero en diversidad, ¿verdad? Y sin embargo no hay estos espacios muchas veces y tenemos que salirlos a crear fuera. ¿Crees que ha cambiado algo en la iglesia? Ya veo muchas iglesias más que son más abiertas a ese tipo de cosas y eso pues es bonito. Pero a la misma vez yo creo que es bueno que estemos afuera. Porque al estar adentro, entonces ya nada más se convierte en para nosotros, ¿no? Es de nosotros, es algo nuestro y ya se hace demasiado lo nuestro. Al estar afuera, pues estamos en medio de la comunidad, estamos trabajando visibles para la comunidad y podemos ser más efectivos en la comunidad. Y es un elemento quizás del quehacer artístico, ¿no? Lo que haces no te lo guardas, lo pones ahí afuera y lo muestras al mundo. Sergio, muchas gracias por habernos acompañado y vamos a poner en los enlaces algunas referencias si eres un artista plástico o un artista simplemente que está interesado en el quehacer artístico, ahora también en el ámbito digital, Sergio, y eso es algo que he visto en las muestras que tú has ejecutado como comisario, ¿verdad? Como curador, que también hay espacio para lo digital, hay espacio para la innovación. Así que vamos a poner esos enlaces para que si alguno de nuestros amigos que nos acompañan se interesan puedan verlos. Pero ¿algún consejo final para alguno de esos artistas que pudiera no tener comunidad, pudiera no tener ese espacio en su propia comunidad de fe? ¿Qué le podemos recomendar? Yo lo que recomiendo y que lo que siempre he hecho es buscar a otras personas. No esperar a que alguien venga y me invite, sino yo mismo ir y empezar a buscar y lo único que uno necesita para empezar es otra persona, otro artista, que decir, Gerson, vamos a hacer algo juntos. Y ahí estamos. Así 2 se convierten en 3, se convierten en 4 y en un rato ya tienes un buen grupo. Pues Sergio, muchas gracias por habernos acompañado. Claro que sí, muchas gracias, Gerson. Siempre un placer. Y queremos invitarte a que explores más de la obra de Sergio Gómez y lo que impulsa su trabajo creativo. Y por supuesto hemos incluido enlaces en los sitios de internet y en las plataformas de distribución de este podcast para que veas su trabajo. Antes de cerrar, quiero también invitarte urgentemente a que si estas conversaciones te ayudan a hacerte preguntas, a mirar la fe desde otro ángulo, a pensar sobre algunas cosas con algo más de claridad, te invitamos a que te suscribas a Entre Amigos con Gerson García. El podcast está disponible cada semana y de manera gratuita en Spotify, YouTube y Apple Podcasts. También puedes encontrarlos en ministerioreforma.com, que es nuestra agencia productora, y en radiomoody.org, nuestra distribuidora. Al suscribirte, nos ayudas a que este espacio siga creciendo y llegue a más personas que, como tú, están intentando vivir una fe profunda en medio de una cultura llena de ruidos. Y si este episodio en particular te hizo pensar, pues compártelo en tus redes sociales. Agradecemos a nuestros equipos técnicos en México y Estados Unidos que hagan posible que esta conversación llegue hasta ti. Nuestra gratitud también para Sergio por habernos acompañado y por darnos de su tiempo. Y tu amigo Gerson García se despide de ti hasta otro momento en el que nos unamos a conversar entre amigos. Entre Amigos con Gerson García es producido por Eventual Media y distribuido por Radio Moody para ministerioreforma.com.